Mis hermanos, Lucas, en el verso 12 del texto que acabamos de leer ahorita, comienza diciendo en esos días o en aquellos días. Ahora, ¿cuál era la particularidad de estos días? ¿Qué era lo que caracterizaba a estos días? Porque Lucas dice en estos días o en aquellos días. Por el contexto inmediato, cuando usted lee el verso 11, por ejemplo, el verso 7 y el verso 2 de este mismo capítulo 6, podemos entonces ver que la oposición hacia nuestro Señor y su ministerio por parte de las autoridades religiosas iba en aumento, iba cada vez en aumento. La fama de nuestro Señor se acrecentaba más y más, dicen los evangelios. Y sus seguidores, por supuesto, aumentaban de forma exponencial. De todas partes acudían a nuestro Señor, acudían a Jesús para escucharle y para ser sanados de sus enfermedades y también para ser liberados, dice Lucas, de la posesión de espíritus malignos. Esto, por supuesto, implicaba la pérdida de influencia y control de parte de las autoridades religiosas, de parte de los escribas, de parte de los fariseos. Implicaba el decrecimiento de sus seguidores, de sus adeptos, y además el aumento de la aversión por nuestro Señor, el aumento del odio hacia nuestro Señor. También puede ver eso ahí en Lucas capítulo 5, versos 21 y 30. Y ya mencioné Lucas capítulo 6, versos 2, 7 y 11. Allí claramente estos textos, estos versos revelan cómo la aversión y cómo el odio iba en aumento. Marcos, allá en el Evangelio de Marcos capítulo 6, Marcos dice que en relación con este mismo asunto, dice Marcos que fariseos y herodianos se confabularon. Fariseos y herodianos eran normalmente eran enemigos. Fariseos, saduceos, herodianos, escribas, generalmente eran enemigos, normalmente. Pero en este caso, dice la palabra, dice Marcos, que hicieron una alianza, se unieron, y dice Marcos, con un solo propósito, con el propósito de destruir a Jesús. Y esa palabra es fuerte. Ellos querían destruir a Jesús, querían eliminar a Jesús. Es el momento, ha llegado el momento entonces, de acuerdo a la sabiduría de nuestro Señor, de tomar decisiones, de hacer ajustes al ministerio para liberar un poco la presión, ¿verdad?, que se está teniendo con los fariseos y escribas. Pero también y sobre todo es un momento de tomar decisiones para lograr un mayor impacto y tener un mayor alcance con el mensaje del Evangelio. El Señor ciertamente no temía a la presión. De hecho, ya había escapado de la muerte. Precisamente sus mismos vecinos ahí en Nazaret, dice Lucas que cuando él estuvo en la sinagoga y anunció el propósito de su ministerio, después de decir que ellos no iban a recibir un milagro por su incredulidad, entonces sus mismos vecinos, dice Lucas, que lo tomaron, lo empellaron, lo empujaron y lo llevaron al borde del despeñadero sobre el cual está edificado ese pueblo. Pero el Señor, dice la palabra, de una manera milagrosa, por supuesto, pasó en medio de ellos y no le hicieron ningún daño. Entonces, no era el tiempo, no era el momento. El Señor sabía que hay un momento, no era ese momento, ni se acercaba por lo menos ese momento. Así que no era tanto el tema de la presión por la aversión de sus contrarios, era más que todo, el Señor iba a tomar una decisión porque Él quería hacer un mayor impacto y tener mucho más alcance con el mensaje del Evangelio. Aprenderemos entonces, hermanos, en esta mañana 4 principios para la efectividad
en el establecimiento y la expansión del reino de Dios en este mundo. 4 principios para la efectividad y el establecimiento del reino del Señor en este mundo. Y veamos lo primero. El primero es el tema de la oración. El tema de la oración, dice el verso 12, en aquellos días el Señor, Él, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. La oración. Mis hermanos, la importancia de la oración para la iglesia, para el pueblo de Dios, para el creyente, jamás será suficientemente expresada. Jamás enseñaremos, creo que nunca enseñaremos suficiente sobre este tema. Es un tema fundamental, es una prioridad, es prioritario por lo que vemos aquí en el ejemplo del Señor. Nunca hablaremos, o enseñaremos suficiente sobre ella. Y de hecho no lo hacemos. Muchas iglesias no lo hacen. Y es por ello que tenemos tantas iglesias anoréxicas, tantas iglesias carentes de poder, tantas iglesias enfermas y muchísimas iglesias muriendo. Muchas iglesias, en lo personal, su servidor, anteriormente pastoreábamos algunas iglesias donde el culto de oración es el miércoles. Debe ser el miércoles, ¿verdad? Entonces, no sé por qué será el miércoles, porque debe haber algún misterio ese miércoles, pero tiene que ser el miércoles, el culto de oración. Y está bien, ya sea martes o miércoles o jueves, está bien. Lo importante es que se haga oración. Pero ese culto de oración consiste en tener una oración de entrada, consiste en tener varios cantos, en hacer alguna lectura, luego tener una serie de anuncios, luego dar una especie de devocional. Y ya cuando faltan unos 15 minutos para las 9, que es la hora cuando termina la reunión, entonces vamos a dedicar el tiempo para orar. Ahora, ese es el culto de oración. Siempre he pensado que si es un culto de oración, entonces dediquémonos a orar la hora y media. Hora y media. Aunque para algunos creyentes es difícil, dice yo oro 5 minutos y ya no sé nada que decir, ¿verdad? No tengo mucho más que decir. Pero deberíamos ser más insistentes y más consistentes en cuanto a ese hábito. Dije que debido a la poca importancia que le dan los creyentes y la iglesia a este hábito fundamental de la vida cristiana, tenemos muchas iglesias enfermas, anoréxicas, carentes de poder y muchas de ellas, muchas iglesias muriendo. Hermanos, en Estados Unidos, solo en Estados Unidos, solo ahí, no le voy a mencionar Centroamérica, Suramérica o México, solo en Estados Unidos, semanalmente entre 75 y 150 iglesias están cerrando sus puertas. Entre 75. Hagamos un promedio, digamos que unas 120 iglesias semanalmente. ¿Cuánto es eso mensualmente? Son 480 iglesias mensualmente. ¿Cuánto es eso en un año, en 12 meses? 12 por 4, 48, 4.800, ¿verdad? Estamos hablando de como 6.000 iglesias que están cerrando sus puertas. ¿Por qué cierran sus puertas? Son iglesias que están enfermas. Por una u otra razón. Es paradójico que la Biblia, la palabra de Dios, enseña tanto sobre este tema, y las iglesias y los creyentes le demos tan poca importancia en nuestras vidas. Igual la iglesia. Contrario a ello, nuestro Señor, vemos en la palabra, vemos en los evangelios. Tenemos un muestreo en los evangelios. 25 veces se menciona a nuestro Señor orando. Ahora decimos, bueno, 25 veces eso es un número bien pequeño. Bueno, eso solo es un muestreo. Pero eso nos dice de la vida de oración del Señor, de la importancia que el Señor le daba a este hábito de la oración. Él. Se llamará su nombre Emmanuel, dice Mateo capítulo 1. Se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea, Dios
Él habitó entre nosotros, dice Juan capítulo 1. Vimos su gloria. Ahora, para él fue importante. Dios hombre, para él fue de suma importancia este hábito. Nuestro Señor, el Dios hecho hombre, no consideró como algo trivial el hábito de la oración. Para nuestro Señor, la oración era más importante que la misma comida, que el alimento. Recuerda ahí en Mateo capítulo 4, versos del 1 al 11, Lucas capítulo 4, versos del 1 al 13, dice la palabra que después que el Señor fue bautizado, el Espíritu Santo impulsó al Señor, llevó al Señor en el desierto donde estuvo 40 días. Estuvo 40 días allí en el desierto. ¿Qué estuvo haciendo en el desierto? Dice que al final de esos 40 días, él tuvo hambre. ¿Por qué razón tuvo hambre, hermanos? ¿Por qué será que Lucas y Mateo mencionan que al final de esos 40 días el Señor tuvo hambre? Y vino el tentador y dice Mateo, dile a esas piedras, Lucas dice, di a esa piedra, plural, singular, que se convierta en pan. ¿Por qué el tentador viene y comienza tentando al Señor de esa manera? Porque habían pasado 40 días en los cuales él no había probado alimento. Él no había comido. Ninguno de esos días, por eso tuvo hambre después de esos 40 días. Y Satanás sabía que ese era un punto débil en él. Dijo, por aquí lo voy a hacer caer de esta manera. Son 40 días que no ha comido, por aquí lo voy a hacer caer, aquí lo voy a doblegar. Pero usted debe saber que en esos 40 días, aunque el Señor no probó alimento, no comió, no hubo un día en que el Señor comió, no hubo un día en que el Señor dejó de orar. Cada día de esos 40 días el Señor estaba en oración, en comunión, en comunicación con su Padre. Lucas nos muestra que Jesús siempre oraba previo a cualquier evento trascendente o importante en su ministerio. La experiencia en el desierto, el tiempo de oración en el ministerio, 40 días. ¿Por qué estuvo orando 40 días el Señor? Porque iba a iniciar su ministerio. Necesitaba estar fortalecido. ¿Por qué está orando aquí? Porque va a tomar una decisión trascendental. Es una decisión sumamente importante que tiene que ver con el establecimiento, con la salud y con el avance de su reino en este mundo. Aquí tenemos uno de esos momentos. Y Lucas dice que el Señor no solamente fue al monte, Lucas habla de un monte. Para los receptores del Evangelio de Lucas, al usar Lucas esa terminología de que el Señor fue al monte, lo que está diciendo es que los receptores del Evangelio de Lucas estaban familiarizados con ese lugar. ¿Por qué estaban familiarizados con ese lugar? Una podría ser porque el Señor allí se reunía para enseñar a sus discípulos. Pero otra también es porque el Señor recurrentemente asistía a ese monte a tener un tiempo de oración, tiempo de comunión con el Señor, con su Padre, con Dios. Y en este caso Lucas dice que fue al monte a orar, pero no solamente estuvo orando allí unos minutos, no solamente estuvo orando allí a unas horas. Lucas dice que estuvo toda la noche en oración, estuvo orando toda la noche. Allá en Mateo capítulo 6, versos 9 al 15, el Señor enseñó a sus discípulos y nos enseña a nosotros sobre la oración. Los discípulos vinieron y dijeron al Señor, enséñanos a orar, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor dijo, vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí también en la tierra. Y usted conoce el resto de la oración del Padre nuestro. Eso espero, que lo conozca, que la sepa, ¿verdad? Porque si no sería muy lamentable. Un creyente debe saber esas cosas. Lucas capítulo 5, verso 16, Lucas 5, 16, dice que nuestro Señor con frecuencia se retiraba a lugares desiertos o a lugares apartados para dedicarse a la oración. También enseñó sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar.
Lucas capítulo 18, versos del 1 al 8. Allí el Señor cuenta sobre la historia de una señora, de una viuda, que venía delante de un juez y le decía: hazme justicia. Y venía todos los días y el juez dijo: ni le temo a Dios, ni respeto, ni me importan los hombres, pero esta viuda está viniendo demasiado, continuamente está viniendo, entonces mejor le voy a hacer justicia. Miren, dice el Señor, ven, ese juez injusto, por la insistencia de esa dama, de esa viuda, finalmente terminó doblegándose y concediéndole su petición. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial, que quiere lo mejor para vosotros, no escuchará vuestras oraciones? Dice el Señor. Pero ¿cómo debe ser esa oración? Dice el Señor. Comienza Lucas 18:1 diciendo que el Señor le refirió esta parábola con el propósito de enseñarles que debían orar sin desmayar. No desmayar. Hermanos, eso es importante porque a veces nosotros oramos por un asunto, oramos una semana por ese asunto y luego dicen: no respondió el Señor. Voy a darle la vuelta a la página, voy a orar por otra cosa. No. Ahí dice el Señor, tienes que ser como esa viuda, tienes que insistir. Hermanos, cuando el Mateo capítulo 7, verso 7, el Señor dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Sabe? Para nosotros suenan términos como términos estáticos. Pedid, buscad y llamad. Pero en el idioma original, en griego, esos verbos significan insistencia. Pedid, buscad, llamad. Insistencia. Son verbos que indican insistencia. Cuando usted y yo le pedimos al Señor, buscamos del Señor, llamamos, dice el Señor, debemos ser insistentes. Eso es lo que el Señor nos enseña sobre la oración. La primera iglesia oraba continuamente. Los creyentes en la primera iglesia son conocidos por ser una iglesia de oración. Puede verlo ahí en Hechos capítulo 1, verso 14, Hechos 4, 24 y Hechos 6, 6, solo para muestra. Dele una leidita al libro de los Hechos y va a encontrar a los creyentes, a la iglesia, a cada página reunidos orando por la oposición, orando por la persecución, orando por poder, orando para que el Señor nos permita testificar, orando para que se abran puertas. Usted va a encontrar a la iglesia orando. ¿Cómo nos va a extrañar que es una iglesia que literalmente cumplió lo que el Señor dijo en Mateo capítulo 16, verso 18? Sobre esta roca de que yo soy el Señor, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esta declaración estoy edificando mi iglesia, dijo el Señor, y las puertas del Hades, las puertas del infierno no se podrán sostener delante de mi iglesia. Literalmente se cumplió eso en la primera iglesia, hermano. Literalmente. Los negocios cerraban, los estancos cerraban, los vendedores de ídolos quebraban. El evangelio se abría paso por todos lados. Estos que trastornan el mundo, dijeron allá, han llegado hasta aquí. Nuestros dioses nos libren de estos cristianos. La iglesia, hermanos, iba derribando, iba destruyendo todo lo que se oponía. Una razón era porque era una iglesia de oración. Habría que preguntarnos, hermanos, si hoy las iglesias de hoy somos tan débiles. El enemigo nos tiene arrinconados, el enemigo nos tiene aquí del cuello. Y no será porque somos creyentes que dedicamos 5 minutos en el día para orar, para buscar del Señor. No tenemos tiempo para buscar del Señor. La iglesia del primer siglo era esa iglesia poderosa. Las puertas del infierno se caían, solo miraban a los creyentes y caían. En 300 años esa iglesia llenó con el evangelio el mundo conocido. El apóstol Pablo enseñó sobre la oración a los tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 5:17 les enseñó que debían orar sin cesar, es decir, orar en todo momento, en todo tiempo, cada vez que tengo oportunidad, en la mañana, al mediodía, media tarde, media mañana, en la noche, antes de acostarme, si me despierto en la madrugada, a cualquier hora. Orar sin cesar, dice Pablo. No dejes de desaprovechar la oración.
A los efesios les dijo que debíamos orar, que debían orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando, es decir, conforme a la voluntad del Espíritu, conforme a la dirección del Espíritu y velando en ello. ¿Y velando en ello en qué? En la oración con toda perseverancia. Es un asunto de perseverancia, hermano. No es un asunto que se da. Voy a ser un hombre de oración así por casualidad, ¿verdad? Señor, hazme un hombre de oración. Ay, me cae un rayo y ya. Pues. No, hermano. Perseverando velando en ello. Yo debo tener cuidado de mi vida. No estoy orando. ¿Qué onda? ¿Qué pasa aquí? No, hoy solo oré 10 minutos. No es posible. Hoy solo oré 20, 30 minutos. No, tengo que orar más. Yo debo estar pendiente de eso. Velando en ello, dice Pablo, con toda perseverancia y perseverar. Perseverar es aferrarme a eso, es agarrarme de eso, es no soltar eso. Yo tengo que orar, necesito orar. Santiago, hablando allá en el capítulo 5, versos 15 y 16, dice que si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Y termina diciendo, la oración del justo puede mucho. La oración del justo puede mucho, pero el justo tiene que orar. Si el justo no ora, entonces no habrá resultados, no habrá, el Señor no actuará. La oración, si el reino de los cielos ha de establecerse, si el reino de los cielos ha de afirmarse, si el reino de los cielos ha de expandirse, si la iglesia ha de avanzar, hermanos, el Señor dice que la iglesia debe orar. Lo segundo es la elección. La elección. Los versos 13 al 16 nos dice el verso 13 que cuando era de día, nuestro Señor llamó a sus discípulos. Había una gran multitud de discípulos, dice Lucas, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. La elección. Y hermanos, me encanta este principio, porque este principio se trata de confiar en otros. ¿Sabe? Hay muchos pastores, muchos líderes en iglesias, líderes de grupo, y como usted le llame, ¿verdad? En las iglesias le llaman de diferentes maneras. Pero hay tantas personas que están al frente de una responsabilidad que tienen miedo de confiar en otros. Dicen, no, es que no lo va a hacer como yo lo hago, ¿verdad? Es que tiene que ser así, y así solo yo lo puedo hacer. Y nunca quieren darle la pelota a nadie. Ellos hacen el saque, ¿verdad? Driblan a los primeros delanteros, se llevan al mediocampista, se llevan al defensa y finalmente quieren meter el gol. No entienden que este es un asunto de equipo. Somos un equipo, pero necesitamos confiar en los demás. Necesitamos entender que yo no soy la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Que yo no soy lo más importante, que yo no he monopolizado los dones espirituales. Dios le ha dado dones a todo mundo, a todos los que son creyentes en la iglesia. Dios les ha dado dones espirituales, que ellos también tienen capacidad, que hay que instruirlos, que hay que enseñarlos. Ya lo vamos a ver, por supuesto. Pero tenemos que compartir con otros. Si el reino de los cielos ha de avanzar, no lo vamos a hacer solos. Hace años un loco decía que una golondrina no hace verano. Tenemos que confiar en otros. La causa por la que Jesús estuvo orando toda la noche anterior era porque había llegado el momento de elegir, escoger de entre los muchos discípulos a 12 a los que llamó apóstoles, a los que estableció como apóstoles, hizo apóstoles. Es lo que la palabra del Señor significa. William Hendrickson, hablando de esto, dice que un apóstol es una persona que ha sido enviada y comisionada por alguien. Como tal, representa a quien le envía y está revestida de autoridad en cuanto a vida y doctrina. Eso es un apóstol. En este caso, los 12 que el Señor escogió estaban enviados por el Señor, representaban al Señor, estaban comisionados por el Señor y estaban revestidos de la autoridad y el poder del Señor. Y lo vamos a ver por último eso. Ahora, estos 12, los discípulos eran una multitud,
pero el Señor escogió a 12. Estos 12 no solamente serían los responsables de velar por el bienestar espiritual de su iglesia, de su esposa, sino también por el establecimiento y expansión de la misma. Efesios capítulo 2, versos 19 y 20 dice: así que ya no sois extranjeros. Pablo le escribe a los hermanos de Éfeso y les dice, recordándoles de la obra de reconciliación que el Señor hizo por los gentiles. Les dice: así que ya no sois hermanos, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esa era la responsabilidad de los apóstoles. Por eso todo ese montón de locos que andan hoy diciendo que son apóstoles, a saber de dónde sacan eso. O sea, estos eran los apóstoles. Nadie, o sea, una vez que se pone, yo no entiendo, hermano, hay cosas que son de sentido común y por eso me molestan a veces. ¿Por qué la gente no entiende cosas tan sencillas? Que la iglesia fue edificada sobre el fundamento, sobre el fundamento. Usted y yo sabemos que es un fundamento, es lo que se pone abajo de las paredes, es ese cimiento. Sobre ese cimiento, si está bien hecho, se levantan las paredes. Si ese cimiento está bien hecho, si ese fundamento está bien colocado, esas paredes no se van a caer. Pero si vino alguien allí y, bueno, dice, no, según el ingeniero dice que hay que echar 10 bolsas de cemento aquí, pero pongámosle 5, ¿verdad? Ahorrémonos 5. Esa pared, después de unas cuantas filas de bloques, se va a partir esa pared. ¿Por qué? Porque el cimiento no sirve, el fundamento no sirve. El fundamento es lo que se pone al principio. Se zanja, se hace el marco y luego sobre eso se pone el cimiento, el fundamento. Eso así es, hermanos, es de sentido común. Yo no he visto que vamos a hacer un fundamento acá arriba, ¿verdad? 10 metros arriba, hagamos un fundamento. No, el fundamento es abajo, es lo que sostiene el edificio. Ese fue el papel de los apóstoles, designados, comisionados, establecidos por el Señor. Y hoy en día hay un montón de locos ahí, que el apóstol tal, dice el apóstol tal, el apóstol tal. Digo yo, ¿qué fundamento está poniendo ese tipo a la iglesia? Si el fundamento ya. 1 Corintios 3 dice el apóstol Pablo, porque nadie puede poner otro fundamento, escriba ahí, 1 Corintios 3, 11 y 12, que nadie puede poner otro fundamento que el que ya ha sido puesto. Ese fundamento es Cristo. La iglesia ya no necesita, entonces hay que destruir la iglesia, hay que deconstruir la iglesia para volver a hacer ese fundamento con este otro montón de apóstoles que hay hoy. Efesios capítulo 4 versos 11 y 12 nos habla en relación a lo mismo. Efesios capítulo 4 versos 11 y 12 dice: y él mismo, hablando de nuestro Señor, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Él los estableció. ¿Para qué? Para equipar a la iglesia, para perfeccionar a los santos, dice Pablo, para que realicen la obra del ministerio. Por supuesto, cuando comparamos escritura con escritura, vemos que apóstoles y profetas ya no tienen ninguna función. Ellos fueron el fundamento. Evangelistas, pastores y maestros son aquellos que el Señor está usando ahora para seguir poniendo bloques, para seguir levantando las paredes del edificio que es su iglesia. Pero apóstoles y profetas ya cumplieron su función. Ya, dele vuelta a esa página. Él estableció a estas personas. Ahora, siendo la responsabilidad de tal magnitud, una responsabilidad como esta, ello explica por qué nuestro Señor se dedicó a orar toda una noche. Ahora, no pensemos, mis hermanos, no pensemos que el Señor solo esa noche estuvo orando por ese asunto. No le pase a usted por la mente de que el Señor abrió la agenda y dijo: ¿cómo se me pudo pasar? Mañana es la elección de los 12. Señor, qué olvido. No, ahorita tengo que ir con el Padre, con el Espíritu Santo, tengo que reunirme para ver este asunto, a ver quiénes son los que van a ser llamados, elegidos, seleccionados. No, hermanos, el Señor desde que comenzó estaba orando. ¿Por qué? Porque Él sabía que solo iba a estar 33 años aquí, nada más, de ahí se iba. Ahora, ¿quién iba a continuar la obra? El Señor lo sabía. Entonces,
Él venía orando por eso, pero ese era el día previo. Padre, Espíritu Santo, reunámonos, vamos a afinar todo, ¿verdad? Afinar todo. Padre, ¿qué piensa usted? Espíritu Santo, ¿qué piensas? Yo pienso esto, ¿verdad? Que deben ser este y este totalmente, dice el Padre. Y yo también, dice el Espíritu Santo. Esos dos se tienen que hacer. Pero para esa decisión, toda la noche estuvo orando el Señor, toda la noche. A estos 12 Jesús les transfirió su poder para llevar a cabo esa responsabilidad. Usted puede leer en Hechos 2:43, Hechos capítulo 3, versos 6 y 7, Hechos capítulo 5, verso 12, que maravillas y señales, grandes maravillas y señales eran hechas por manos de los apóstoles. No dice por manos de los discípulos, dice por manos de los apóstoles. Es que los que habían recibido la autoridad y el poder de Jesús eran esos 12 apóstoles. Ellos eran los que. Por eso entonces dice el libro de Hechos, en esos pasajes que le mencioné, que maravillas y señales eran hechas, y Lucas dice por mano de los apóstoles. No es que cualquiera, no, por manos de los apóstoles. También serían estos 12, mis hermanos, serían los depositarios del cuerpo de doctrina de la iglesia. Judas capítulo 1, bueno, Judas solo tiene un capítulo, Judas 3 nos llama a que contendamos ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. ¿Por medio de quién fue dada ese cuerpo de doctrina, esa fe? Por medio de los apóstoles. El Señor la reveló a los apóstoles y los apóstoles la transmitieron. Esa era la responsabilidad de estos enviados, de estos establecidos, de estos designados. Ahora hermanos, ¿cuáles serían las cualificaciones de estos que iban a ser elegidos? ¿Cuáles eran los requisitos? ¿Cómo tenían que ser? ¿Debían tener algún coeficiente intelectual elevado? ¿Debían provenir de cierta región? ¿Debían ser de cierto estrato social? ¿Cuáles eran los requisitos? ¿Cuáles eran? Bueno, veamos a quienes llamó el Señor. Dice que en primer lugar, dice verso 14, en primer lugar dice que llamó a Simón. Pero vea lo que continúa diciendo, a quien llamó Pedro. Simón fue el primero, a quien llamó Pedro. Es interesante, hermanos, porque esto nos habla de la gracia maravillosa del Señor. Bueno, una de ellas es la elección soberana del Señor. Estamos aquí no porque nosotros queremos, es porque el Señor se fijó en nosotros y dijo, quiero a Marcos, ¿verdad? Quiero a Juan, quiero a Héctor, quiero a José, quiero a Joana, quiero a Verónica, a Yael. O sea, por eso estamos aquí. Cada uno de ustedes y yo estamos aquí, hermanos, porque el Señor así lo decidió. Como dijo Héctor, mientras cantábamos ese hermoso canto de agradecimiento, estamos aquí no porque somos buenos. El apóstol Pablo dijo, claro, en mí no hay nada bueno, dijo Pablo. En mí no hay nada bueno. Estamos aquí por la gracia. Entonces, ahí está Simón. Simón, hermanos, ¿cómo era Simón? ¿Cómo era Simón? Era un hombre impulsivo, era un hombre de temperamento fuerte, era un hombre precipitado, era un hombre que dudaba de un momento a otro, era un hombre fluctuante. Hoy le decía al Señor que iba a dar su vida por él y mañana lo estaba negando. Eso era Pedro. Ese fue el primero. Pero el Señor le dijo, tú eres así, pero tú serás llamado Pedro. Y hay otra lección linda, y es que el Señor no le ve a usted por lo que es ahora. El Señor le ve por lo que usted va a hacer más adelante, gracias a la obra de santificación del Espíritu Santo en su vida. Hermanos, mírense, dijo el apóstol Pablo, mírense. Ahí leímos el texto, 1 Corintios capítulo 1, versos 26 al 31. Mírense, hermanos, mírense quiénes son ustedes. Pero el Señor se fijó en ustedes para mostrar la grandeza de su gracia y la grandeza de su poder. Eso era Pedro, eso era Simón, pero llegaría a ser Pedro. Pedro significa piedra, roca, alguien firme, alguien sólido, alguien estable.
Eso llegaría a ser Pedro. Pasarían varios años, pero eso llegaría a ser Pedro finalmente. Luego llama a Andrés, su hermano. Andrés, no sabemos mucho de Andrés, excepto porque aparentemente era alguien que le gustaba traer a otros a Cristo. Ahí en Juan capítulo 1, versos 41 y 42, y versos 6 y capítulo 6, versos 8 y 9, nos hablan de Andrés trayendo personas. Primero encontró a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, y lo trajo a Jesús. Y allá en Hechos 6 lo encontramos nuevamente en esa acción, trayendo personas al Señor. Sin duda llegó a ser un gran evangelista, Andrés. Santiago y Juan, hermanos. Santiago y Juan, Jacobo y Juan, hermanos. Al Señor les llamó a ellos Bonerges. Ese término significa hijos del trueno. ¿Qué quiere decir eso? Que eran hombres explosivos, de un temperamento explosivo, reaccionario. Pero tenían otra segunda característica, eran ambiciosos. Jacobo y Juan, Santiago y Juan eran ambiciosos e impulsivos. Marcos capítulo 10, versos 35 y 36 nos dan cuenta de ello, y Lucas 9:54. Un ejemplo nada más, hermanos. Cuando el Señor se trasladaba hacia Jerusalén, venía de Galilea al sur, hacia Jerusalén, venían a adorar e intentaron pasar por Samaria, pero dice que los samaritanos les vieron que tenían, dice, que iban para Jerusalén. Y entonces al parecer como que les impidieron, ¿verdad? No les pareció que ellos cruzaran por su territorio. Y entonces inmediatamente a Santiago y Juan saltaron y dijeron, Señor, ¿quieres que oremos y que pidamos que descienda fuego y queme a todos estos samaritanos aquí? Imagínense, eso eran Jacobo y Juan, Santiago y Juan, eran reaccionarios, pero también eran ambiciosos. Una vez mandaron a su mamá a decirle al Señor que cuando Él estableciera su reino, que quiero que mis hijos, le dijo la mamá, Santiago esté a tu derecha y Juan esté a tu izquierda, ¿verdad? Hay un trono acá y tú en medio, ¿verdad? No, hermanos, es que uno a veces tiene cuando no ha madurado espiritualmente, hace unas locuras, cosas tremendas. El Señor, quizás para sus adentros, se rió y dijo, muchachos, no saben lo que están pidiendo ustedes, ¿verdad? No, eso sí lo dijo, no saben lo que están pidiendo, ¿verdad? Ya van a ver. Y fue tremendo lo que experimentaron luego. Felipe, mis hermanos, no tenemos mucho conocimiento de Felipe, ¿verdad? Poco prominente allí entre los discípulos, entre los apóstoles, pero sin duda hizo un gran trabajo. Felipe. Tenemos a Bartolomé, también conocido como Natanael, en Juan 1:45, ahí está Natanael. Fue Felipe que lo encontró y lo trajo a Jesús. Natanael, ¿quién era Natanael? Pues por lo que leemos de él, cuando Felipe vino y le dijo, hemos hallado al Mesías, a Jesús de Nazaret. Y Natanael le dijo así de entrada, le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Algo de bueno de Nazaret? Y entonces Felipe le dijo, pues ven a verlo por ti mismo. Entonces podemos deducir de Natanael que era un tipo directo, sin pelos en la lengua, un tipo sin filtro, dicen hoy. ¿Sí? Sin filtro. No sé cómo es eso, he escuchado mucho eso. Sin filtro. Para mí es sin pelos en la lengua, ¿verdad? Dice lo que va a decir. Y también, por eso de que puede de Nazaret salir algo de bueno, eso revela una actitud de superioridad. Al parecer era un hombre, ¿verdad?, que meditaba mucho, porque al Señor le dijo, antes que Felipe te encontrara, yo te miré debajo del árbol. Al parecer estaba meditando, reflexionando, era un hombre reflexivo. Entonces quizás eso le daba una actitud de superioridad a Bartolomé, a Natanael. Mateo, Leví. ¿Quién era Leví? El publicano. Era el más despreciado de todos. El más despreciado, Leví, el publicano. Ahí en Lucas 5:27 lo encontramos cuando el Señor lo llama. Tomás, ¿quién es Tomasito? Dijo Tomás, así lo parafraseamos ahora nosotros, hasta no ver, no creer. Pero literalmente Tomás dijo, ha resucitado el Señor, dijeron los otros colegas, los otros apóstoles dijeron, yo si no meto mi mano en su costado, si no meto mi dedo en sus heridas ahí, yo no voy a creer, dijo Tomasito.
Eso fue un domingo, ¿eh? El siguiente domingo están todos reunidos ahí. El Señor atraviesa las paredes, todo cerrado, con pasador, con candados y todo, pero el Señor atravesó y se pone en medio de ellos y dice: pasa a vosotros, amados míos. Y Tomás lo queda viendo y dice: Señor mío y Dios mío. Se le olvidó lo que iba a hacer Tomás. Hasta se le olvidó lo que iba a hacer. Señor mío y Dios mío. Porque viste, le dice el Señor, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tenemos a Jacobo, hijo de Alfeo, o Tadeo, ¿verdad? Conocido como Tadeo, hijo de Alfeo. También alguien anónimo. Sin duda hizo una gran obra para el Señor, si él lo escogió. Tenemos a Simón, llamado el Celote. Los celotes eran un movimiento revolucionario que aborrecían a los romanos, ¿verdad? Es posible que Simón provenía de allí. Ahora, ¿cómo convivió con Mateo? Imagínense, ¿verdad? Simón era uno de los que odiaban a los publicanos porque trabajaban para Roma. Sin embargo, el Señor los mandó ahí juntos a trabajar. ¿Qué cosa? Tenemos a Judas, hermano de Jacobo, también alguien anónimo. Y finalmente Judas Iscariote. De él sí tenemos mucha información. Él es mentiroso, ladrón, traidor, manipulador y apóstata. Eso era Judas. Y era tan bueno en el oficio que cuando el Señor dijo: ¿a quién ponemos a administrar el dinero? Aquí. Todos los demás, ¿verdad? Parecía que eran bautistas ahí los apóstoles. Levantaron la mano y dijeron: Judas que los haga. ¿Verdad? Los había engañado a todos el tipo. Pero Juan dice que era un ladrón, que metía la mano en la bolsa, dice. Él no se preocupaba por los pobres, dice. Él se robaba el dinero del ministerio. Hermanos, lo que John MacArthur dice, quiero usar las palabras de John MacArthur en relación con estos personajes que el Señor escogió para ser sus apóstoles. Dice que eran 12 hombres comunes y corrientes. Comunes y corrientes. Hechos 4:13 nos dice que eran hombres del vulgo y sin letras, rústicos. Y ya leímos 1 Corintios 1:26 al 31. Santiago Benavides, de quien cantamos aquí: Señor te adoramos, ¿verdad? ¿Quién sino tú? Cantamos varias canciones de Santiago Benavides aquí. Dice Santiago Benavides: gracias por Pedro, gracias por Jonás, gracias también por la burra de Balaán. Gracias por ser experto en soportar a los que no somos tan buenos y con todo pretendemos hablar de ti, Señor, a la humanidad. Sí, gracias. El Señor, hermanos, usa un burro, el Señor usa una vasija, el Señor usa una vara y el Señor nos puede usar a nosotros también, hermanos, a todos nosotros. Lo tercero es la instrucción, hermanos, la instrucción. Y la instrucción es algo imprescindible. Los versos 17 y 18 nos dicen que el Señor descendió del monte y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos, y que aquí había una gran multitud de sus discípulos, pero también una gran multitud de gente que de Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido a él. Y lo que el Señor está haciendo aquí básicamente, hermanos, es un principio que me encanta, que yo he enseñado por muchos años. Es el principio de desarrollar el liderazgo en el contexto del ministerio. Siempre decía a los pastores o líderes o iglesias donde me ha tocado enseñar, les decía: hermanos, no tengo nada contra los institutos bíblicos, no tengo nada contra los seminarios, no se enojen conmigo, no tengo nada. De hecho, yo estudié un poco en un seminario, ¿verdad? Así que no tengo nada contra eso, pero no es el modelo bíblico. No es lo que la palabra enseña en cuanto a desarrollar líderes, en cuanto a la preparación y capacitación de los obreros para la obra. Sea, el modelo bíblico es en el contexto del ministerio. El Señor así lo hizo. Trajo a sus discípulos, los eligió a sus apóstoles y los trajo a donde estaba la acción. ¿Para qué? Para que vieran cómo se hacían las cosas. Esa es la manera como se desarrolla el liderazgo. Yo lo hago, tú me miras, tú lo haces, yo te veo, lo hacemos juntos. Tú lo haces, yo te superviso, y luego tú lo haces por tu lado y yo lo hago por el mío. Esa es la manera como se desarrolla el liderazgo. No encerrando a una persona en un instituto bíblico, en un seminario, por 4 años, y cuando sale de allá, así como cambia todo, ya cuando no sabe cómo está el mundo. Es en el contexto del ministerio. Es lo que el Señor está haciendo allí. El Señor va a instruir. A estos 12 envió Jesús después de instruirlos, dice Mateo 10:5. Marcos capítulo 3 verso 14 dice que designó a 12 para que estuvieran con él. Para que estuvieran con él. Y hermanos, me encanta la manera en que Marcos relata este evento. Dice que los escogió para que estuvieran con él en primer lugar.
Por favor, anote eso, marque su Biblia ahí, si todavía usa esta y no, o márquela ahí en su tablet, ¿verdad? En ese aparato. Dice que los escogió para que estuvieran con Él en primer lugar. Y esto nos revela, hermanos, nos revela el orden de prioridades para el Señor. Es decir, lo prioritario para el Señor no es la obra, lo prioritario para el Señor no es el ministerio, lo prioritario para el Señor no es la misión. La obra, el ministerio, la misión no son la prioridad para el Señor. La prioridad es su comunión con usted, conmigo. Él quiere que estemos con Él. Él quiere tener tiempo con nosotros. Él quiere pasar tiempo con nosotros. Él quiere compartir con nosotros. Él desea tener intimidad con sus discípulos. Desea que estos se empapen de Él, que le conozcan con mayor profundidad, que se apropien de su carácter, sus actitudes, sus enseñanzas, su manera de relacionarse y tratar a los demás, su personalidad. Desea transferir su corazón a ellos, sus palabras. Desea hacer réplicas de Él, copias de Él. Hombres y mujeres que hablen como Él, que actúen como Él, que se comporten como Él, que se relacionen con los demás como Él. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, dice Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor, así como yo les amo a ustedes, que ustedes se amen unos a otros. Por eso, para el Señor lo más importante es nuestra comunión con Él, nuestra relación con Él. Hechos capítulo 4, verso 13, nos dice que las autoridades religiosas, después de escuchar a Pedro y a Juan, hombres del vulgo y sin letras, dijeron, es que estos han estado con Jesús. Esa fue la conclusión. Son así porque han estado con Jesús. Y Hechos capítulo 11, verso 26, dice que en Antioquía se les llamó cristianos a los discípulos. Cristiano, ¿por qué cristiano? Porque eran idénticos a Jesús. No en lo físico, sino en su manera de actuar, de hablar, de comportarse, de tratar a los demás, de hacer las cosas. Eran iguales. Alguien dijo, hermanos, una vez, que muchas veces nosotros estamos tan ocupados en la obra del Señor que no tenemos tiempo para el Señor de la obra. Estamos tan ocupados en la obra del Señor que no tenemos tiempo para el Señor de la obra. Pero el Señor, para el Señor la prioridad es usted. No lo que usted hace. Cuando usted lee las cartas pastorales, el Nuevo Testamento, usted se da cuenta que la prioridad para el Señor es el carácter, no lo que hacemos. Tito capítulo 2, por ejemplo, dice que los hombres sean sobrios, sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Que las mujeres, dice, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Los jóvenes, que los jóvenes sean prudentes, que sean íntegros. Ser, esa es la prioridad para nuestro Señor. Hermanos, el Señor desea tiempo con nosotros para instruirnos, para transferirnos su vida, para impartirnos su personalidad, lo que Él es. Por último, hermanos, tenemos la meta, el objetivo de todo esto, la oración, la elección, la instrucción, pero también la delegación o el envío. Mateo, por favor, escriba Mateo capítulo 10, versos 1 al 4. Marcos 3:14 nuevamente nos dice que los escogió para enviarlos a predicar y para que tuviesen autoridad. Mateo capítulo 10, verso 1 dice que llamando a sus 12 discípulos les dio poder. Y el verso 5 dice, a estos 12 envió, Mateo 10:5. A estos 12 envió, les dio poder y autoridad. Hermanos, aunque Lucas no nos da este dato, Marcos y Mateo sí lo hacen. Marcos y Mateo nos dicen para qué el Señor estuvo orando tanto tiempo, eligió a estos, los instruyó y dice que fue para enviarlos a predicar y que les dio poder y autoridad. Mateo y Marcos nos muestran el segundo propósito de la elección. Nos dicen que el Señor iba a enviar a predicar a sus discípulos, pero no los mandó desarmados, dice que les dio poder y autoridad. Hermanos, esto es un gran ánimo para nosotros, para cada creyente. Nuestro Señor no nos envía sin la preparación necesaria a cumplir la encomienda que nos ha dado. No nos envía sin los recursos necesarios para cumplir su mandato. Por favor, vea Mateo capítulo 28, versos 18 al 20.
Mateo 28, 18 al 20, el Señor ha resucitado y se reúne con sus discípulos y les dice: toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, sobre esa base, sobre la base de toda mi autoridad, les doy la orden: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles todas las cosas que yo les he mandado, y he aquí les dice, ahí está la provisión, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor nos envía, pero no nos envía sin recursos, no nos envía solos, nos envía con su autoridad. En el año 168 antes de Cristo, el rey y general Antíoco Epífanes Sirio, el rey sirio y general Antíoco Epífanes IV, venía conquistando, venía barriendo desde el norte hacia el sur, venía conquistando, ¿verdad? Y llegó hasta las fronteras con Egipto. Y estando allí, ¿verdad?, Roma mandó a Cayo Popilio Lenas, un oficial también y político, a que hablara con Antíoco Epífanes y que le dijese: no entres a Egipto, no entres a Egipto. Y entonces Cayo Popilio Lenas vino allí solo ante Antíoco Epífanes y todo su ejército y le dijo a Roma, el emperador de Roma dice que no avances hacia Egipto, no avances hacia Egipto, regrésate. Y entonces dijo Antíoco a Cayo Popilio: lo voy a pensar, le dijo, ¿verdad? Lo voy a pensar. Y entonces Cayo Popilio agarró una vara y trazó un círculo alrededor de el rey Antíoco Epífanes, que había conquistado todo prácticamente. Trazó un círculo con una vara alrededor de él y le dijo: piénsalo bien antes de salir de ese círculo. Le dijo Cayo Popilio a Antíoco: piénsalo, está bien, piénsalo, pero piénsalo antes de salir de ese círculo. Y Antíoco Epífanes le dijo: muchachos, vámonos de regreso, retrocedamos, vámonos, ¿verdad? Hermanos, es que era un solo hombre que estaba allí delante de un rey conquistador y delante de un gran ejército. Era un solo hombre, pero atrás de ese hombre y a espaldas de ese hombre y sobre ese hombre estaba todo el imperio romano, el imperio de hierro. Nada se oponía a él. Vámonos, dijo Antíoco. No hay nada que hacer aquí. Vámonos de regreso. Hermanos, esa es la autoridad que el Señor nos ha dado a nosotros. No estamos solos. No estamos solos, pero a veces los creyentes vivimos con temor, vivimos con miedo. Si usted es creyente, el poder del Señor, la autoridad del Señor está con usted. Él lo prometió. Él dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Romanos 8:31, parafraseando Romanos 8:31, diríamos: si Jesús está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice Pablo ahí: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Jesús está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mis hermanos, el Señor sigue haciendo avanzar a su reino y sigue llamando personas, sigue llamando hombres y mujeres, sigue empoderando hombres y mujeres para que sigan llevando su mensaje. Y aprendemos, hermanos, entonces esta mañana sobre la importancia suprema de la oración. Aprendemos también de la elección soberana de Dios. Él nos elige, Él nos llama, Él se fija en nosotros, Él nos salva y Él nos comisiona. Aprendemos sobre la importancia y necesidad de ser instruidos para cumplir el mandato del Señor. Necesitamos leer, necesitamos estudiar, necesitamos memorizar, necesitamos prepararnos con la palabra de Dios. Y aprendemos que en el cumplimiento del mandato, mis hermanos, de la gran comisión del Señor, no estamos solos. El Señor está con nosotros en todo momento. Señor, muchas gracias por tu palabra esta mañana. Gracias por la enseñanza que tú nos has dado, Señor. Gracias porque nos enseñas sobre la oración. Toda una noche estuviste orando, Señor, pero no solo esa vez. Anteriormente estuviste orando 40 días, 40 noches, 40 días, Señor. Y también nos enseña sobre la importancia de instruir, Señor, sobre la importancia de delegar. Esa es la manera como tu reino va a avanzar,
necesitamos, Señor, aprender, apropiarnos de estos principios y necesitamos ponerlos en práctica. Señor, gracias porque tú sigues llamando también, sigues eligiendo hombres y mujeres, Señor, para salvarlos y luego para hacerlos tus instrumentos. Es posible que en esta mañana entre nosotros hay algunos, Señor, que aún no han rendido su vida a ti. Que tu Espíritu Santo haga esa obra de regeneración en sus corazones, Señor, y que ellos puedan abrir sus corazones para ti, rendir sus vidas a ti, Señor, a recibir tu salvación esta mañana. Gracias, Señor, por este tiempo en tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén.